Partiendo del concepto general de absorción de fármacos que significa el paso del fármaco hasta alcanzar el torrente circulatorio. Sabemos que el proceso de absorción se puede interpretar como el movimiento de los fármacos intactos desde el sitio donde se administra hasta la circulación sistémica. Cuando nos hacemos la pregunta con relación a la absorción, nos estamos preguntando el cómo entra o cómo ingresa hacia el torrente circulatorio, que a fin de cuentas es el destino que necesitamos alcanzar para que llegue al resto de los tejidos. Como principal barrera que se va a enfrentar ese fármaco son las membranas biológicas. Por lo tanto, el fármaco debe tener características que le permitan atravesar esas membranas biológicas. Ahora, ¿por qué se deben absorber los fármacos? Porque si no queremos un efecto localizado, sino un efecto sistémico o en algún órgano en particular, pues tienen que llegar hasta ese sitio. Depositarlos en ese sitio particular para nosotros sería muy complicado porque prácticamente tendríamos que estar ingresando hasta ese sitio y depositar ahí el fármaco. Si por ejemplo hablamos de una articulación, de corazón, de cerebro, pues son sitios altamente difíciles para entrar directamente desde el exterior. Entonces tenemos que aprovechar el sistema circulatorio que se encuentra comunicando todos los órganos para poder a través de este hacer llegar el fármaco hasta el sitio que nos interesa. El proceso de absorción tiene relación directa con uno de los conceptos más importantes en farmacocinética, que es la biodisponibilidad, que abreviamos como BD. El proceso de absorción va a estar limitando con qué facilidad se logra la biodisponibilidad. Recordemos que cuando hablamos de biodisponibilidad es la cantidad de fármaco que llega hasta el torrente circulatorio con relación al fármaco que estamos administrando. Si tenemos una biodisponibilidad del 100%, significa que todo lo que administré llegó al torrente circulatorio. Sin embargo, las distintas vías de administración, entre más barreras le pongan al fármaco para alcanzar la circulación sistémica, van a tener más pérdidas. La biodisponibilidad tiende a ser menor. ¿Por qué es importante considerar la biodisponibilidad? Porque nos da los indicios de cuáles son las cantidades terapéuticas que debo de lograr considerando todo este proceso de absorción. Si el proceso de absorción es muy difícil, pues entonces tengo que dar mayor cantidad de fármacos para alcanzar esa biodisponibilidad. Y aquí lo podemos visualizar nosotros en este gráfico que representa el perfil farmacocinético. Tenemos el tiempo relacionado con la concentración plasmática del fármaco. Entonces, en el caso de un fármaco que se absorbe pobremente, su biodisponibilidad va a ser muy baja y por lo tanto corremos el riesgo de no tener los efectos terapéuticos o los efectos farmacológicos buscados. Si un fármaco se absorbe relativamente bien, sin ninguna dificultad, entonces el fármaco va a incrementar rápidamente para poder tener los efectos terapéuticos deseados. Siempre tenemos una concentración mínima a alcanzar que nos permita observar el efecto terapéutico. Si el fármaco se sigue absorbiendo con la mayor facilidad, podemos sobrepasar esa concentración mínima hasta el punto que prácticamente obtengamos efectos tóxicos por el fármaco. Por otro lado, cuando se pierde esa concentración mínima efectiva, pues al paciente lo vamos a tener en niveles subterapéuticos, niveles donde no estamos viendo el efecto farmacológico. Entonces es muy importante que el proceso de absorción se dé de forma correcta para que el efecto farmacológico sea evidente y por ende el efecto terapéutico en los pacientes que buscamos. Importante recordar las propiedades de la membrana plasmática. Es una bicapa lipídica que está compuesta principalmente por fosfolípidos, donde los fosfolípidos tienen una parte polar y una parte no polar. La parte polar hace contacto fácilmente con el agua y la parte no polar solamente con ella misma y con algunos componentes como colesterol, proteínas y algunos carbohidratos. Esto permite delimitar muy bien la periferia de la célula y también es importante en la conformación de un tejido. Entonces, si consideramos que el fármaco tiene que atravesar una gran cantidad de membranas, pues el fármaco va a adoptar los mecanismos necesarios para que si lo depositamos aquí pueda ir atravesando a lo largo de todas las membranas para alcanzar hasta los vasos sanguíneos, y de los vasos sanguíneos para que llegue al tejido que estamos buscando tiene que escaparse del torrente circulatorio para poder llegar a los tejidos. Entonces la naturaleza de esta membrana va a ser el principal factor a vencer por el fármaco durante el proceso de absorción. Por ende, si un fármaco tiene gran liposolubilidad, va a ser mucho más fácil que pueda ingresar a través de esta membrana. Si el fármaco tiene poca liposolubilidad, entonces va a tener que aprovechar otros mecanismos como canales, como
como transportadores en la membrana que le aseguren el paso a través de estas barreras físicas y químicas. Tenemos diversos mecanismos de absorción en relación a los mismos mecanismos que utiliza la membrana plasmática para poder internalizar sustancias al interior de la célula, como la difusión pasiva, el transporte mediado, en donde tenemos la difusión activa y la difusión facilitada, que puede haber movimiento de moléculas a lo largo de la membrana plasmática a través de invertir energía o que existan algunos transportadores que le faciliten el proceso. Y la difusión iónica o electroquímica, que esto también a través de gradientes electroquímicos el fármaco puede atravesar la membrana, o bien un proceso un poquito más complejo como es la endocitosis. El principal mecanismo que se busca al diseñar un fármaco es que pueda atravesar fácilmente, que a través de difusión pasiva no tenga grandes complicaciones al momento de ingresar al torrente circulatorio. Normalmente en esta difusión pasiva no existe inversión de energía, en donde principalmente se da una difusión o una movilidad de donde existe mayor concentración a donde existe menor concentración. Si consideramos el sitio donde colocamos al fármaco como un sitio altamente concentrado, pues obviamente tiene que avanzar hacia el sitio más diluido, el que tiene menor cantidad de fármaco. Entonces buscamos que ahí se facilite este proceso. Tenemos la ventaja que no es un proceso saturable, la difusión pasiva, siempre y cuando se cumpla esta relación de concentración, es fácil que se lleve a cabo, no implica transportadores, ninguna otra estructura que le impide el paso, que se lo facilite, no requiere transportadores específicos. La mayoría de los fármacos que atraviesan por este mecanismo, si son fármacos de tipo hidrosoluble, van a estar aprovechando ciertos poros acuosos que tienen las membranas para el paso de agua, o bien a través de un proceso osmótico. Y cuando los fármacos tienen esa capacidad de ser liposolubles, fácilmente van a estar atravesando por compatibilidad de la membrana del exterior hacia el interior de la célula para continuar su camino. Este proceso de difusión pasiva es muy importante del valor de pH. Sabemos que todos nuestros tejidos tienen un valor de pH cercano al 7, casi todos están en la neutralidad. Sin embargo, el sistema gastrointestinal tiene una variación muy importante con respecto al pH, y recordemos que muchos de los fármacos se administran por esta vía. Entonces aquí esas variaciones de pH pueden determinar el éxito o no que el fármaco se pueda absorber. ¿Qué es el pH? O como recordatorio con respecto al pH, es la cantidad de iones de tipo hidrógeno que están presentes en el medio. Cuando un pH es bajo, significa que existen muchos iones presentes, como el estómago, por ejemplo. El estómago tiene un pH alrededor de 2, y eso que nos indica que la concentración de hidrógenos es muy elevada. Cuando el pH se encuentra en un valor alto, después del 7 y hasta el 14, nos indica que la proporción de hidrógenos es muy baja, es muy pequeñita, y por ende predomina un pH básico. Aquí es muy importante que esto lo determina principalmente las características del fármaco, con un valor que consideramos de acuerdo a cualquier sustancia que tenga esa propiedades ácido-base, va a tener un parámetro que se conoce como pKa. Nos indica el grado que puede aceptar hidrógenos o que no puede aceptar hidrógenos. Vamos a verlo un poquito más a detalle para que esto quede más entendible. Los fármacos son, a final de cuentas, moléculas que pueden presentar características ácido-base. Entonces un fármaco puede ser ácido o puede ser básico. Si un fármaco es ácido, lo vamos a clasificar como que tiene la capacidad para liberar hidrógenos al medio. Si un fármaco es básico, nos indica que tiene la capacidad de aceptarlos, el fenómeno contrario a la acidez. Entonces muy importante considerar esto, porque los fármacos pueden presentar una o la otra dependiendo del ambiente de pH donde se encuentre. Por poner un ejemplo, si un fármaco ácido por su naturaleza química tiene la capacidad de ceder hidrógenos, pero está en un ambiente de pH muy ácido, pues entonces ya no va a tener esa capacidad, tiende entonces a comportarse como base. Entonces si el fármaco ácido está en un ambiente de pH ácido, en lugar de estar cediendo, va a estar aceptando. Imagínense si yo tengo 10 pesos, pero a mí me gusta compartir, me gusta dar de mis 10 pesos, pero si yo veo que la otra persona tiene más de 10 pesos, lo que esperaría no es ceder, sino que la otra persona me brinde dinero de los recursos que tiene. Lo mismo pasa con los fármacos, siendo ácidos o siendo básicos.
Entonces, ¿qué es el pKa? El pKa en cuestiones fisiológicas tiene que ver mucho también con el pH. La Ka nos indica la capacidad del fármaco o de la molécula para poder ceder los hidrógenos. Es como darle una etiqueta. A partir del pKa, nosotros podemos determinar si el fármaco o la molécula tiende a ceder protones o aceptar protones. Entonces, muy importante considerar esto porque esto va a delimitar si el fármaco se absorbe o no. Cuando el valor de Ka es elevado, tenemos un número mayor, nos indica mayor fuerza del ácido, que la molécula tiende a liberar hidrógenos. Si el valor de Ka es pequeño, o es menor a 1, nos indica mayor debilidad en cuanto a su acidez. Es decir, que no tiende a liberar hidrógenos, sino que va a tender a aceptarlos. Entonces lo clasificamos más como una base. Entonces, habiendo entendido esto, vamos a ver qué es lo que está limitando o no el paso del fármaco dependiendo del pH. Cuando la molécula, sea fármaco o no, simplemente que tenga características ácido-base, cuando tiene una carga, si consideramos este fármaco, cuando libera un hidrógeno, ese fármaco tiene una carga negativa. Si ese fármaco liberó el hidrógeno, entonces nos da más características hidrofílicas. Va a tender más a ser compatible con el agua y eso va a ser un impedimento para que el fármaco pueda atravesar las membranas. Si el fármaco o la molécula no tiene carga, tiene una carga neutra, entonces el fármaco tiene características más lipofílicas y esto va a favorecer que atraviese fácilmente las membranas. Recuerden al menos, por ejemplo, de las neuronas, las membranas neuronales tienen una carga afuera. Entonces esto, si la molécula que quiere atravesar la membrana está cargada, pues ahí se va a entretener con esas cargas. Entonces, para que el fármaco se pueda absorber de forma correcta, no debe tener ninguna carga libre para que pueda tener esta característica lipofílica. A esta característica lipofílica del fármaco lo vamos a llamar forma no ionizada. No está en forma de un ion o con carga y esto va a ser más liposoluble. Por contraparte, si el fármaco está en una forma ionizada con carga, entonces va a ser más hidrosoluble. Aquí, por ejemplo, podemos concluir que un fármaco no ionizado se va a absorber mejor, pero un fármaco ionizado se va a excretar más fácilmente. Recuerden que el proceso de excreción requiere que el fármaco sea más hidrosoluble. Entonces, esto nos lleva a este cuadrito. Esto hasta este momento lo podemos entender de una forma muy simplificada. Si el fármaco se comporta como un ácido y cuando yo lo deposito en un ambiente con pH ácido, se va a favorecer la forma no ionizada. Por lo tanto, la forma que se va a ver favorecida su absorción. Si el fármaco tiene características básicas, entonces para que se favorezca su forma no ionizada y absorbible, debo depositar en un compartimento con pH básico. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero que el fármaco se absorba bien, llevar a un lugar con pH ácido. Si es básico, lo tengo que llevar a un lugar con pH básico. Porque si invierto los pHs, entonces se va a favorecer más la forma que no se absorbe de forma correcta. El transporte activo, como otro mecanismo de absorción de fármacos, va a comprender sobre todo utilizar o invertir moléculas de ATP. Sabemos que la molécula de ATP es la principal fuente energética para todas las células, entonces no va a ser un mecanismo que va a ser utilizado para la absorción de fármaco, porque no buscamos eso. En este caso, el transporte activo lo que ocupa son transportadores a nivel de membrana, llega el fármaco y para poder internalizarlo se disocia una molécula de ATP en ADP. Se invierte energía, se hace una modificación del transportador para que de afuera ahora deposite el fármaco hacia adentro de la célula y así se vaya moviendo. Esto utiliza proteínas a nivel de membrana y se da sobre todo cuando vamos en contra de un gradiente. Sabemos que cuando vamos a favor de un gradiente es porque tenemos de mayor concentración hacia donde existe menor, pero si vamos en contra es porque estamos moviendo una molécula que va de donde hay menor hacia donde existe mayor concentración. Entonces, si el fármaco tenemos que forzarlo para entrar, va a estar optando por transportes activos. Este mecanismo es muy inusual porque no buscamos quitarle energía al organismo para poder movilizar los fármacos. Son mecanismos de transporte muy selectivos e inhibidos por competencia, porque aquí se aprovechan sobre todo transportadores, por ejemplo, para aminoácidos y nutrientes
componentes importantes, el mecanismo es altamente saturable, hasta que no se desocupe el transportador puede llevar a cabo el movimiento de algunos fármacos. ¿Cuáles fármacos se pueden mencionar que tienen estos mecanismos o que llevan estos mecanismos? Por ejemplo, la levodopa, que se utiliza para poder llevar este fármaco hacia el cerebro, en el caso de Parkinson, y algunos componentes importantes, por ejemplo, el hierro para las anemias, el sodio, potasio y en algunos casos también el calcio utiliza este mecanismo. Sobre todo los iones, aquellos que no se les va a facilitar tanto la entrada, los movemos como con un transporte activo. El transporte facilitado, en donde existen también proteínas o transportadores a nivel de membrana que facilitan el proceso, pero aquí no requieren de ATP. Son moléculas que se encargan de estar moviendo de un lado a otro, entonces también los fármacos pueden aprovechar estos mecanismos, sobre todo cuando son moléculas grandes. Cuando la molécula tiene un peso muy elevado, un volumen muy elevado, puede utilizar estos mecanismos. En este caso, las proteínas también sufren cambios conformacionales. Aquí podemos ver, están viendo hacia afuera. Cuando llega el fármaco, transiciona la proteína para ahora estar viendo hacia adentro y poder internalizar el fármaco. También es un mecanismo saturable y con probabilidad de ser inhibido. A través de este mecanismo, por ejemplo, se facilita el movimiento de moléculas como monosacáridos, aminoácidos y en algunos casos vitaminas. Sobre todo, por ejemplo, cuando estamos suministrando algún tipo de estos componentes con fines terapéuticos, pues entonces sabemos que se va a dificultar un poco el transporte o la absorción de los agentes, entonces hay que darle el tiempo necesario para que alcanzamos a ver esas concentraciones relativamente elevadas o las concentraciones que estemos buscando. Y por último, la endocitosis. La endocitosis es un mecanismo que tienen muchas células. La endocitosis es un mecanismo que se utiliza por células del sistema inmuno para poder deglutir o para poder incorporar, por ejemplo, bacterias y algunas partes de microorganismos. Sin embargo, fármacos que son altamente grandes pueden utilizar este mecanismo. Por ejemplo, la vitamina B12 en el tracto gastrointestinal se internaliza por este mecanismo. Por eso cuando administramos vitamina B12 podemos tardar mucho en ver los efectos. Si difieren otras vías de administración que no sea la oral, como la intramuscular, por ejemplo. Pero sabemos que esta vía de administración es muy incómoda y dolorosa para el paciente. Fármacos también como la insulina u hormonas relativamente grandes también utilizan estos mecanismos para poder ir atravesando las membranas y los tejidos. Existen diversos factores que pueden influir directamente en la absorción del fármaco y estos desencadenan principalmente de la vía donde yo administro el fármaco. En este esquema tenemos representada la mayoría de las vías de administración de fármacos. Entonces, entre más cercano lo administremos a un vaso sanguíneo, su paso va a ser mucho más fácil. Su proceso de absorción va a resultar más fácil. Entonces, si lo administramos, por ejemplo, como la vía tópica, el que alcance el torrente circulatorio va a resultar un poquito complicado. Pero si, por ejemplo, hablamos de la vía sublingual, pues es una vía relativamente rápida, está cercano a los vasos sanguíneos. Si hablamos obviamente de las vías parenterales como la intravenosa, intramuscular y subcutánea, pues van a resultar relativamente fáciles esos procesos de absorción. Entonces, dependiendo el número de barreras físicas que le ponga el tejido para que el fármaco pueda transitar, más difícil o menos difícil que alcance el torrente circulatorio, que es el objetivo final del proceso de absorción de fármaco.